Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno que están mirando este video y ojalá el mensaje de la palabra de Dios sea de bendición a ustedes esta mañana. Vamos a ir al libro de Números, por favor. Libro de Números 21. Números 21 está en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico y después el libro de Números. Capítulo 21, versículo 4 al 9, y vamos a leer los versículos y después vamos a ir a Juan 3, 14 y 15. Si quieren buscar Números 21, 4 al 9, y después vamos a leer Juan 3, 4 y 15. El versículo 4, Números 21, 4, dice así la palabra de Dios. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Estamos en Números 21, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora vamos a ir, no pierdan su lugar ahí, pero vamos a leer Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Y como Moisés, está Cristo hablando, refiriéndose al pasaje que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El título del mensaje esta mañana, hermanos, es Jesús debe ser levantado. Jesús debe ser levantado. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, te damos por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor, que nos has salvado y conocemos tu palabra. Y en este tiempo, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, los hermanos en casa o donde estén escuchando este mensaje, te pido que nuestro corazón sea edificado, retado, animado a entender que Jesús debe de ser levantado. Y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Este mensaje, hermanos, es un poquito diferente. El contexto, voy a empezarlo luego. Usualmente lo hago en su orden original, como debería de ser. Pero quiero empezar con el contexto. En el pasaje que leímos, hermanos, en el libro de Números, capítulo 21, del 4 al 9, Israel, para que más o menos sepan lo que ha pasado, Israel, el pueblo de Israel, ya ha salido de Egipto. Han estado ahí por 430 años en esclavitud, y Dios, a través de Moisés, si se acuerdan, saca a Israel de Egipto. Y ya no son esclavos, se dirigen ahora hacia la tierra prometida. Dios les ha prometido: los voy a sacar de Egipto. Desde Abraham Dios prometió: y voy a llevarlos a una tierra. Israel está emocionado por la tierra que va a obtener.
Ellos van hacia la tierra prometida y en el proceso se rebelan en contra de Dios. Empiezan a quejarse en contra de Moisés y se quejan en contra de Dios y Dios los castiga. Y cuando ya van a entrar a la tierra prometida, se rebelan contra Dios. Y pueden leer eso anteriormente en los libros anteriores a este pasaje. Y Dios dice, bueno, porque fueron rebeldes contra mí, van a andar por el desierto 40 años. Y Israel otra vez ahí anda en el desierto dando vueltas básicamente. Y ellos sabían, hermanos, que los de 20 para arriba no iban a entrar en la tierra prometida. Entonces su actitud ya no es tan buena. Bueno, nunca ha sido buena la verdad, pero en este pasaje el pueblo dice que se empieza a desanimar por el camino. La verdad es que ya algunos de ellos habían muerto, otros ellos sabían, tienen que morir porque no van a entrar a la tierra prometida, y se empieza el pueblo a desanimar. Y cuando el pueblo se empieza a desanimar, hace algo que todos quizás hacemos, está mal, pero lo hacemos cuando nos desanimamos. Ellos empiezan a quejarse, a hablar contra Dios y contra Moisés. Y así esto es gratis nada más. Así cuando nosotros nos irritamos o nos desanimamos por nuestra propia culpa, podemos empezar a culpar a Dios y a la iglesia o al pastor. Y estos hombres, estas mujeres hablan contra Dios y contra Moisés. Y hablan en contra de la provisión que Dios les ha dado. Vean ahí el versículo 5 al final. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿De qué pan estaban hablando? Bueno, se estaban refiriendo al maná que Dios les daba del cielo. Cada día ellos comían el maná. Y dicen, el pueblo de Israel dice, estamos hablando contra Dios, Moisés no nos ha metido en la tierra prometida y todavía tenemos este pan ahí liviano. Dios obviamente se enoja en su enojo santo, no es un enojo pecaminoso, y envía serpientes ardientes que mordían al pueblo. La palabra ardientes tiene varios significados, pero una de ellas, ardientes, es abrasador, o es la misma palabra que la Biblia usa para serafín. Serafín es un tipo de ángel. Algunas personas creen que eran algunas serpientes que volaban o brincaban, por eso se usa esa palabra, que abrazaban a la gente. La idea es que eran serpientes muy venenosas, dice serpientes ardientes. Y estas serpientes, hermanos, eran tan ardientes o tan venenosas que cuando picaban a alguien de los hijos de Israel, morían. Entonces Israel, el pueblo, viene con Moisés y le dice, perdónanos, ora a Dios. Moisés ora a Dios y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce y ponla en una asta, es como un tubo, un palo grande, una asta, y ponla ahí la serpiente y levanta la serpiente, y cuando alguien sea mordido por una serpiente de estas ardientes y voltea a ver a la serpiente que tú hiciste de bronce, va a vivir. Entonces Moisés hace eso y hace una serpiente, véanlo ahí. Dice el 9, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, la serpiente de bronce era un símbolo o un tipo de Cristo. En el Nuevo Testamento, Juan 3, 14 y 15, Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce que Moisés puso en un altar o que Moisés levantó en el desierto, así Cristo es necesario
que Cristo mismo, que el Hijo del Hombre, sea también levantado. Entonces Jesús dice, esa serpiente era un tipo de Cristo. Ahora, hermanos, Jesús, esto estoy poniendo varias bases, mi mensaje final es más corto. Es un mensaje que tiene un poquito de más doctrina. Jesús fue levantado primeramente en la cruz. Esto no es mi mensaje, pero sí es importante que lo sepamos. Dice la palabra de Dios que el veneno, podríamos decirlo así simbólicamente hablando, del pecado nos ha picado a nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros por nuestros pecados, inyectado había sido ese veneno, se podría decir, en nosotros. Y nosotros merecemos morir físicamente y espiritualmente. Entonces Cristo tuvo que ser puesto en una cruz o levantado, como dice, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo fue levantado en una cruz. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Para poder ser salvos nosotros necesitamos mirar al Señor Jesucristo. Obviamente no físicamente, en un simbolismo espiritual, pero dice la Biblia, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando nosotros miramos a ese tipo de la serpiente que es Cristo Jesús, podemos ser salvos. Cristo fue levantado en una cruz, Cristo fue levantado también de los muertos. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Cristo Jesús fue levantado en una cruz. Cristo también, después de 3 días, un domingo temprano en la mañana, fue levantado de los muertos. Pero también Cristo Jesús fue levantado al cielo. Hechos 1:9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado o levantado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, en la Biblia Cristo ha sido levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el asta. Cristo dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Jesús fue levantado en una cruz, fue levantado de los muertos y fue levantado o alzado al cielo. Pero hermanos, ¿cómo es que Jesús puede ser levantado en nuestros días? No me gusta ser negativo, hermanos, o sonar negativo por las cosas que están sucediendo. Pero si somos realistas, hermanos, hay en este mundo oscuridad, muerte, pecado, perversión. Estaba leyendo tantas estadísticas y les voy a dar nada más algunas. El Departamento de Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, dice que del año 2017 al año 2020 ha habido 8 brotes de enfermedades, outbreaks o virus, internacionalmente hablando. Y ha habido 7 de ellos que tienen registrados, de los cuales literalmente, dicen ellos, han muerto miles y miles de personas alrededor del mundo. Eso es el de CDC. El Instituto Nacional de Salud Mental, NIMH, reportó que en el año 2017, 1 de cada 5 adultos en los Estados Unidos viven con un problema mental. Más de 46.6 millones de personas en los Estados Unidos. Eso es un poquito por 7 millones más o menos más grande de la población que hay en California. Imagínense, la ansiedad, sobre todo en nuestros días en los cuales vivimos, está en aumento. La depresión está en aumento. El uso de drogas, y hay un montón de estadísticas que ellos están presentando casi mes tras mes, está en aumento. Lo único que va decreciendo es el crimen, porque los rateros o los criminales están encerrados en la casa.
Están gloriándose ahorita, el crimen ha bajado, pues sí, porque están encerrados todos. Pero anyways, el mundo, hermanos, no está mejorando. La gente no se está poniendo mejor. La verdad es que el mundo más se ha alejado de Dios. El pecado más se ha avanzado, la perversidad es más grande y la oscuridad ha crecido. Ahora lo que antes era bueno, ahora lo llaman malo. Ahora lo que antes era un hombre y una mujer, un matrimonio normal, ahora es lo anormal. Ahora lo que era las cosas de mujeres ahora son de hombres, y las de hombres ahora son mujeres. Ahora la manera de hablar en ciertos términos ha sido distorsionada. El diablo se ha encargado de distorsionar a la sociedad. La moralidad de este mundo está por los suelos, y también el diablo se ha encargado de distorsionar a muchas iglesias. Muchas personas creen ahora que el mundo y la iglesia es lo mismo, que los cristianos y los no cristianos tenemos la misma respuesta a los problemas de la vida. Para la mayoría de personas no hay respeto a la Biblia, a la iglesia, a los cristianos. Viven los cristianos ahora como los no cristianos. La sociedad se ha metido en un hoyo espiritual. El mayor problema, hermanos, aunque hay más depresión y ansiedad y un montón de perversidades, el mayor problema, y la Biblia dice que es la raíz de todos estos problemas, no es la ansiedad, o no es que hay una pandemia, o no es que no estamos trabajando, o que estamos encerrados en la casa. La raíz de todos estos problemas es el pecado. El pecado es el problema más grande en nuestra sociedad. El pecado es el problema más grande para nosotros. El problema es espiritual. A veces no es mental, a veces sí. A veces no es físico, a veces sí. Pero hermanos, y con esto no quiero decir que los cristianos no se enferman y no se desaniman y no pasan por tiempos difíciles. Todos pasamos por tiempos emocionales, somos seres humanos. Pero no quiere decir, hermanos, que el cristiano no tiene esperanza. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aunque los cristianos pasamos por problemas, la Biblia dice que podemos echar nuestra ansiedad sobre Dios, sobre el Señor. Y hermanos, el mensaje de esta mañana es muy simple, y aquí está. Después de todo lo que he dicho, en medio de tanta obscuridad y de tanta muerte y de tanto pecado y de tanta perversión y de tanta distorsión moral y social y espiritual, y en medio de tanta obscuridad, la palabra de Dios dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En medio de toda esta obscuridad y de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros, los hijos de Dios, de usted que conoce a Dios? ¿Cuál es mi responsabilidad? La responsabilidad nuestra, hermanos, es lo que Jesús dijo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto en un asta, así es necesario que Cristo, que el Hijo del Hombre, sea levantado. Entonces, hermanos, en nuestros días, la responsabilidad de nosotros es que Jesús, una vez más, sea levantado. Jesús debe ser levantado. Hay un montón de obscuridad y pecado y perversión, y no saben qué hacer y qué va a pasar después, e inseguridad, y no sabemos cómo va a suceder. La economía se va a caer, se va a levantar. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, para el cristiano no nos preocupamos en el sentido de estresarnos. Sabemos que Dios es soberano.
y que Dios está en control, nuestra responsabilidad es exaltar, levantar, glorificar a Cristo Jesús. Las cosas de Dios, la Biblia, las creencias que nosotros tenemos, Cristo debe de ser levantado. La gente, hermanos, no se preocupa por sus almas hasta que nosotros nos preocupamos por ellas. En otras palabras, usted no espere. Yo he escuchado, la gente va a estar más sensible y va a escuchar el Evangelio. Ojalá que sí. Pero le voy a decir, la verdad es que mirando mi propio corazón y la palabra de Dios al pueblo de Israel y el ser humano en general, esto va a pasar y va a pasar. Van a hacer películas, van a escribir libros, van a dar documentales y va a pasar. Y Dios no va a ser considerado. Ahí es donde nosotros debemos de levantar a Jesús, a exaltar a Cristo. Cristo dijo estas palabras: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Mateo 5:13, el 14 dice esto: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, fíjense hermanos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el mundo, en el tiempo crítico que nosotros nos tocó vivir, Jesús debe ser levantado. Hermanos, la pregunta entonces es: ¿cómo es que yo puedo levantar a Jesús? Hay dos maneras y termino. Primeramente, viviendo por Él. Viviendo por Él. Vean Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9, por favor. Primera de Juan 4:9. Viviendo por Él. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, ahí la idea es para que tengamos vida eterna en Él, para que vivamos en el cielo por Él, por lo que Cristo hizo. Dios manda a su Hijo para que nosotros vivamos eternamente con Él. Pero en 2 de Corintios, hermanos, 5:15, la idea va más allá de vivir por Él, en la vida eterna. Escuchen palabra de Dios. 2 de Corintios 5:15 dice: y por todos murió Cristo, para que los que viven, o sea, ya somos salvos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 1 de Juan 4:9 dice: Dios envió a Cristo para que tú, que eres salvo, vivas por Él, vivas en el cielo. Pero después el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:15 dice: Cristo murió para que los que viven, espiritualmente hablando, ya no vivan para sí, para sus metas, para sus sueños, para sus deseos, para su casa, para su carro, para sus hijos, para sus anhelos, para sus metas de vida, sino que vivan para exaltar el nombre de Cristo Jesús, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, la manera mejor, más que las palabras, más que andar regañando a sus hijos: ve a la iglesia, o tú, tía, deberías de ir, te vas a ir al infierno, arrepiéntete, pecador. En lugar de andar regañando, exhortando y tratar de cambiar a todo mundo, lo que deberíamos de hacer es vivir para Él, que otros miren en nuestra vida algo diferente, la vida de Él, de mi papá, de mi mamá, de mi tío, de mi abuela, de mi abuelo, de esa persona. Clama, levanta, exalta a Jesús.
El más grande honor de un ser humano es representar a Jesús en esta tierra. Hermanos, la vida que nosotros tenemos no es para promovernos a nosotros mismos. Y ya lo he dicho esto antes, pero es algo que aun si lo hablara cada domingo, sería importante escuchar. Nuestra vida no es para andar levantándonos a nosotros mismos, glorificando, trayendo gloria o atención a nosotros, sino para levantar a Cristo Jesús. Cristo debe de ser levantado. Ahora quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿A quién está levantando con su vida? ¿A quién está exaltando con su vida? ¿De qué o de quién se trata su vida? Cuando otros, sus hijos, sus padres, sus vecinos conocidos, miran su vida, ¿de qué se trata? ¿Quién es exaltado a través de su vida? Yo he visto, hermanos, que nosotros hablamos mucho. Y no, que yo soy cristiano, y que tengo 20 años, y que yo leo la Biblia, y que yo sé mucho. Pero lo más importante no es lo que decimos, sino cómo vivimos. Cómo nos comportamos, cómo nos desarrollamos, cómo hablamos, cómo solucionamos nuestros problemas, nuestros conflictos con nuestra esposa, con alguien en el trabajo, cómo nos conducimos, cómo respetamos, cómo nos expresamos con nuestros hijos. Y ahí andamos tratando de invitar y tú mira, ve, y las otras personas miran nuestras vidas y dicen, pues para ser como tú yo no quiero ir a la iglesia. Porque lo más importante, y hermanos, escuchen, y la mejor manera de levantar y exaltar y glorificar a Cristo es la evidencia y la prueba de una vida transformada. No hay nada que alguien pueda decir en contra de una vida transformada por la gracia de Dios y viviendo para dar gloria a Dios. No hay, nadie va a poder decir nada. Porque la vida va a reflejar, no perfección, pero un intenso deseo de exaltar y levantar a Jesús, viviendo por Él. Y número 2, hermanos, una vez que yo vivo por Él, ahora yo hablo de Él. Número 2, hablando de Él. Ahora, lo que sucede a veces es que hablamos de Él, pero no vivimos por Él. Entonces mis palabras caen al suelo, porque no hay una vida que respalde lo que estoy hablando. Y por eso es que a veces las personas que menos se quieren acercar a ese Jesús que usted y yo decimos creer, es las personas más cerca a nosotros, empezando con quizás nuestros hijos, nuestros tíos o primos con quien usted tenga compañerismo cercano. Porque mientras hablamos, podemos, sin darnos cuenta, no vivir. Y la manera, hermanos, que trabaja es: yo primero vivo por Él y después con confianza yo puedo hablar de Él. La segunda manera es hablando de Él. En este tiempo, hermanos, ahorita no estamos ganando almas, sino vamos a hacerlo por varias semanas o quizás unos 2 meses más, dependiendo cómo vaya la situación. Y no vamos a tocar puertas, nosotros lo hacemos cada semana, vamos a tocar puertas. A mí me encanta ganar almas, me encanta hablar con la gente en su casa o donde ande caminando y compartir el evangelio, abrir la palabra de Dios y explicar el plan de salvación. Es algo que ustedes que me conocen, es algo que a mí me gusta hacer, y me deleito en servir a Dios ganando almas, la verdad. Pero hermanos, no vamos a estar ganando almas.
desafortunadamente, no podemos. Pero quiero preguntarle, hermana, hermano, ¿ha tratado usted de compartir últimamente el Evangelio de Cristo con alguien? ¿Ha pensado en el alma de otras personas últimamente? ¿O porque ya no vamos a ganar almas, ya no hemos salido por 2 meses? Ya se apagó ese deseo o chispa de ganar almas. ¿Usted está consciente de que hay personas a su alrededor que no conocen a Cristo? Hermano, hermana, hable de Jesús. Comparta a Jesús. Este no es el tiempo de callarnos. Este no es el tiempo de tener vergüenza. No es el tiempo de decir, pues no los quiero ofender. La gente ahorita, quizás, no en su mayoría, pero quizás uno que otro estará más abierto. Quizás ha perdido a alguien, un familiar. Quizás alguien tiene a alguien con una enfermedad. Quizás alguien tenía trabajo y estaba bien y de repente ahora no tiene nada, no tiene trabajo y no sabe qué va a pasar con su vida. Quizás sus hijos estaban bien, pero ahora no están bien. Ahorita no es el tiempo de quedarnos callados ahí en la casa y, pues yo con mi esposo, mi familia, calladitos, no vamos a hacer nada. No, usted tiene contactos en sus teléfonos. Usted tiene amistades, el manager del trabajo, la vecina que ahí a veces habla con ella, que le pide una tacita de azúcar o algo, no sé, hable con ella. Ahorita no es el tiempo de guardarnos los cristianos en nuestras cuevas y en la casa y estar ahí nada más. Les voy a mandar hoy pronto, hoy se los voy a mandar a un tratado digital. Y yo puse ahí el Evangelio y diseñé ahí algo rápido y trae el nombre de la iglesia y el Evangelio y los versículos y también cómo ir al canal de YouTube y vamos a poner un video explicando el Evangelio, porque no queremos olvidar que hay personas sin Cristo que están ahorita necesitados, que alguien les lleve esperanza. Mande la foto a su primo, allá en México, o allá en Guatemala, donde esté, o aquí en otro estado. Jesús debe ser levantado. Entre tanta muerte, hermanos, en nuestros días presentes y tanto dolor y tanta ansiedad y dolor que el mundo está pasando y gente alrededor experimentando tragedias y pérdidas, nosotros podemos levantar a Cristo Jesús. Nosotros tenemos la luz. Nosotros tenemos la respuesta a su necesidad espiritual. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, no sabemos, pero si vivimos en los últimos tiempos, en el sentido de que no sabemos si Cristo viene mañana o en un año, no sabemos. Yo he escuchado personas, Cristo ya viene. La verdad es que no sabemos. Pueden pasar 100 años o 1000 años o un año o un día. No sabemos cuándo Cristo viene. Lo que sí sabemos es esto. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. No sabemos si Cristo ya viene pronto y todo esto de las pandemias y las guerras y una sola moneda y los países uniéndose y las pestes y todo. Sí, yo sé que hay profecía y sí hay y yo veo mucha similaridad con lo que la Biblia enseña, pero ha habido pandemias en el pasado, hace cientos de años también, y no ha pasado nada. Yo sé que los tiempos son diferentes, la ciencia se ha avanzado, la tecnología, y no sabemos si Cristo viene. Lo que sí sabemos es que está más cerca
que cuando creímos. En otras palabras, cuando fui salvo, ahora ya han pasado, yo tengo 20 algo años que yo recibí a Cristo en mi corazón. Ahora la salvación está más, la manifestación de la salvación, que es el cielo, está más cerca ahora que cuando creí. Si usted aceptó a Cristo hace 1 año o 2 años, no sé si Cristo viene mañana. Lo que sí sabemos es que ya Cristo viene más pronto de lo que era cuando creí. Y dice la Biblia, por esta razón, por esta causa, la noche está avanzada. Algunos hermanos están viviendo quizás en pecado o en frialdad, o ahí están nada más apagándose sin tener una relación con Dios. O quizás ya antes estaban bien, pero ahora no están bien. Iban hacia adelante, ahora van hacia atrás. O ahora están estancados, que no hay tal término en la palabra de Dios. O estamos creciendo o estamos muriendo. Quizás usted antes estaba bien alegre y bien contenta y bien animada y bien contento en la Biblia, en la oración con los hermanos, pero ahora ha estado yendo hacia atrás. Dice la palabra de Dios, ya la noche está avanzada y el día viene, se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. En otras palabras, deja de exaltarte a ti, deja de buscar tus deseos, tus pecados, tus vicios o tus hábitos. Deja de vivir una vida que dé vuelta en tus metas y tus sueños y empieza a levantar, a exaltar y a glorificar el nombre de Cristo Jesús. Ya deja el tiempo atrás para haber hecho lo que agrada al mundo, a los gentiles, al mundo que no cree en Dios. Ahora usa tu vida, tu cuerpo, tus palabras, tu familia para levantar el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, Cristo sí viene pronto y es necesario que Jesús sea levantado. Levante a Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Siempre me ha llamado la atención, es curioso que esa serpiente de bronce es el símbolo de salud que se usa en muchos países. En Estados Unidos lo hacen, en muchos países alrededor del mundo. Si ustedes miran el símbolo de muchos hospitales o de salud, tiene como un palo, como un asta, y tiene una serpiente enrollada. En muchos hospitales todavía la usan. Y esa es la idea es sacada del libro de Números para la salud física. Pero hermanos, ese símbolo que el mundo usa, algunos ni saben por qué se usa ese símbolo que está haciendo reseña al libro de Números. Lo usan para la salud física, pero esa serpiente simboliza a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús quiere traernos salud física, aunque Cristo sana. Él quiere traer más bien salud espiritual. Él quiere perdonar nuestros pecados, sus pecados. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, ojalá esta mañana usted considere recibir a Cristo en su corazón. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, pedirle a Cristo que le salve. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias por lo bueno que eres con nosotros, por la muerte y sepultura y resurrección de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, que tú levantaste a Cristo de los muertos. Y Señor, no está la tumba con el cuerpo de Jesús, sino que fue levantado hace más de 2000 años al cielo. Pero ahora, Señor, tú quieres que nosotros, tus hijos, levantemos y exaltemos y glorifiquemos a ese Jesús.
es necesario que Cristo sea levantado. Hermano, hermana, usted con su vida, ¿quién está siendo exaltado? ¿Quién está siendo levantado? ¿Para qué usted vive? ¿Por quién usted vive? ¿Habla usted de Cristo? ¿Ha hablado, no con otros cristianos, ha hablado con otras personas que no conocen a Cristo? Les ha explicado, les ha dicho, les ha mandado una foto de un tratado o un video para que ellos también puedan recibir a Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a que nuestra meta principal de nuestras vidas sea levantar a Cristo Jesús. Señor, que ese sea el deseo de esta iglesia, que tu nombre sea conocido y exaltado y glorificado. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Sigue cuidando a tu iglesia. Bendice la otra semana aquí en tu casa al servicio. Y pedimos esto en Cristo Jesús.